Lo importante es que eso lo sacamos como una deducción, ¿ok? Es decir, partimos de estos elementos que están acá. Si vemos luego la traza lateral y la traza frontal tienen la misma característica, pero la frontal es perpendicular a Y la lateral es perpendicular a X. Por lo tanto, yo puedo decir, mira, por este mismo punto, yo puedo dibujar una recta que se ve perpendicular a Y. Y si todo está bien hecho, cuando yo veo el corte de este punto con este y paso este de acá, aquí esto tiene que verse perpendicular. De modo tal que esto que está aquí es la traza frontal del plano axonométrico y esta es la lateral del plano axonométrico. Nosotros normalmente, esto no se escribe, ni esto se escribe. Además, al igual que en proyección oblicua, tenemos que usar para los diferentes elementos referencias horizontales. Las referencias horizontales del origen de los ejes de coordenadas no se escriben a pesar que sabemos dónde están. O sea, nosotros sabemos dónde está la referencia horizontal de Y, sabemos dónde está la referencia horizontal de X, sabemos dónde está la referencia horizontal del origen y ahí mismo está la referencia horizontal de Z. Además, coincidiendo con la traza horizontal está la referencia horizontal de la traza horizontal. Y coincidiendo con Y está la referencia horizontal de la traza lateral del axonométrico. Y coincidiendo con X está la referencia horizontal de la traza frontal del plano axonométrico. Ninguna de esas cosas se dibuja. Sin embargo, este triángulo que está aquí sí se dibuja. Y lo puedo hacer de qué tamaño, el tamaño que me dé la gana. Hay personas que lo van a dibujar por aquí. Hay personas que lo van a dibujar por aquí. ¿Cómo son esos tres triángulos entre sí? Paralelos. ¿Son cómo? Paralelos. Creo que esa no es la palabra. ¿Son qué? Proporcionales. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Semejante. ¿Son figuras proporcionales? ¿Son qué? Semejante. ¿Son? Semejante. Semejante. Correcto. Cuando son proporcionales, este triángulo acá es proporcional al otro y es proporcional al otro. Es decir, la proporción lado a lado es una constante. Hablamos de que son semejantes. Y esa semejanza es de la cual nos vamos a agarrar para hallar la figura. Hasta ahora, todo esto es explicación. Vamos ahora a trabajar la cosa en serio. Vamos a hacer un dibujo aquí un poco más grande. Ubicamos el origen de coordenadas con una X y una Y del origen, que usualmente está en milímetros o en centímetros. A partir del origen pasamos una vertical, la cual vamos a llamar eje Z, la cual se dibuja oscura hacia arriba y clarita hacia abajo. Nos van a dar unos ángulos U, V y W, que nos van a dar en A por ángulos. Nos pueden decir cualquier cosa, lo importante es que esos ángulos sabemos que suman 360 grados. En ocasiones nos van a decir directamente isometría. Cuando es isometría, mido 120 grados. ¿Okay? Que eso es 90 más 30 grados. En ocasiones nos van a decir que es bimetría. Generalmente la bimetría nos dan un solo ángulo que es el distinto. Cuando U es igual a B, el dato es W igual a cierto valor. Cuando U es igual a W, B es igual a cierto valor. Y cuando B es igual a W, U es igual a cierto valor. Es decir, nos dan un solo valor.
Y cuando los tres ángulos son distintos, nos dan dos valores. Porque el tercero es simplemente lo que hace falta para sumar 360 grados. ¿De acuerdo? Es decir, cuando estemos en trimetría nos dan dos. ¿Cuáles dos? Cualquiera dos. Pueden ser U y B, B y W, U y W, cualquier parte. ¿Okay? Entonces nos dan esos valores. Y una vez que nos dan uno, medimos ese ángulo y podemos representar el eje Y, su parte hacia la izquierda oscura, la parte hacia la derecha la dibujamos clarita. Si tenemos W lo medimos, o si tenemos B lo medimos, y conseguimos el eje X, la parte que está a la izquierda oscurita, la parte que está a la derecha clarita. Entonces vamos a dibujar el plano axonométrico. ¿Cuál? El que nos dé la gana. Uno por acá o uno por acá. Generalmente, uno primero se plantea, si yo paso este de aquí, ¿qué pasa con el triángulo? Si el triángulo es muy chiquito, el triángulo va a ser incómodo de trabajar y poco preciso. Pero ¿qué pasa si uso un triángulo muy grande? Bueno, puede pasar que cuando pase la de aquí no me corto el eje Z. Entonces, oye, tengo que tener cuidado. Entonces uno dice, bueno, déjame agarrar uno de un tamaño intermedio. Ese tamaño intermedio es un tamaño donde la distancia que hay de aquí a acá está alrededor de los 8 a 10 centímetros. ¿Okay? Un tamaño cómodo. Puede ser un poco más grande, sí. Sí, dependiendo de la posición de la hoja también. Ese triángulo va más oscuro que la línea clarita, pero no va muy oscuro tampoco. ¿Okay? Generalmente uno nada más representa la porción del triángulo que está contenida entre los ejes. A ese triángulo que se está dibujando, que ya sabemos que son las trazas del plano axonométrico, decimos simplemente que ese es el plano axonométrico. Que no es único, recuerden que es infinito, pero con el que voy a trabajar. ¿Y qué voy a hacer yo con ese plano axonométrico? Necesito su ayuda. Vas a aguantar aquí estos dos, formando aproximadamente 90. Estos son los ejes, ¿verdad? En el espacio, ¿estamos de acuerdo? Este que está aquí es la traza horizontal, también aguántalo por ahí. ¿Qué pasa? El plano axonométrico está acá. Para yo ver eso en verdadero tamaño, lo necesito abatir. Está por allá, vamos a mostrárselo. ¿Ok? Necesito abatir esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aguanta el eje. Esto que está acá, pero aguantas el eje, vamos ahora al frente de ella. Eso que está ahí, que originalmente el plano horizontal está acá, lo vamos a batir o bien hacia acá arriba, o bien hacia acá abajo. Ahora aguántalo de arriba. O hacia acá abajo. ¿Ok? Pero vean que estos dos puntos no cambian de posición, ¿sí? Porque es un abatimiento. Estoy girando esto, ¿ok? En las diferentes posiciones. Desde acá, este es el abatimiento corto cuando abato hacia acá arriba, y este va a ser el abatimiento largo. Donde lo que no cambia es esta recta, la recta de traza. ¿Por qué no cambia? Porque esa recta está en el plano axonométrico y se ve el verdadero tamaño. ¿Ok? Acuérdense que eso está aquí. Y lo que vamos a hacer es poner esto acá en el plano o acá en el plano. Gracias. ¿Tú me entendiste? La figura que tenemos, ¿qué es? O sea, esta figura que está aquí, ¿qué es? Un triángulo formado por el eje X, el eje Y y la horizontal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto se encuentra ¿dónde? Entre los ejes, es decir, el ángulo recto está aquí, en el origen, ¿verdad? Y
Y vuelve a aparecer una técnica que nos ha perseguido desde que estudiamos descriptiva 1. Y es que si esto de acá, que es la traza horizontal, es la hipotenusa, y este pedacito de eje X es un cateto y este pedacito de eje Y es otro cateto, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nosotros podemos hacer algo que es, a partir de la hipotenusa, tenemos un arco capaz en el cual se encuentran todas las posiciones posibles de centros de todos los triángulos, rectángulos habidos y por haber. En los abatimientos, en los sistemas ortogonales y cilíndricos, el rayo de abatimiento es perpendicular al eje de abatimiento. Nuestro eje de abatimiento es la misma traza horizontal, porque ella no se mueve, está en verdadero tamaño, y por lo tanto lo que necesitamos es agarrar de aquí a acá, buscar el punto medio, por el método de su preferencia, y una vez que tenemos el punto medio, hacer un arco capaz o hacia abajo o hacia arriba. A mí particularmente me gusta más hacerlo hacia abajo, pero no siempre me cabe en la hoja hacia abajo. En ocasiones hay que hacerlo hacia arriba. Lo importante de este arco es que el arco me dice que este punto O va a estar abatido aquí, debe ser el abatimiento primo. Este punto de acá no se mueve y por lo tanto O con ese punto me da X'. Y este punto con este de acá que no se mueve me da esta recta de acá que va a ser Y'. Como si el abatimiento está bien, aquí se ven los 90 grados y el eje X' y el Y' están en verdadero tamaño. ¿Qué ventaja tiene eso? Que si yo quiero representar un punto A de coordenadas 4, 3, 5, yo en el eje X puedo medir 4, 1, 2, 3, 4, en el eje Y puedo medir 1, 2, 3. Y aunque yo podría hallar el punto A en abatimiento completamente, yo realmente lo que voy a decir es, las magnitudes del eje X en proyección se ven en el eje X en abatimiento, y para llevar la magnitud de 4 utilizo un rayo de abatimiento que va desde este puntico que está aquí, que dista del origen 4, y por rayo de abatimiento consigo ese punto acá. Todos los puntos que tienen valor de X igual a 4 van a encontrarse en una recta paralela al eje Y. El rayo de abatimiento te le está dando esto. En este caso, el rayo de abatimiento es paralelo a C. Entonces, aquí tenemos otro rayo de abatimiento, aquí tenemos otro rayo de abatimiento. Todos los puntos con X4 se ven en una paralela Y que pasa por el punto proyectado. Todos los puntos de vuelo 3 están sobre una paralela al eje X. ¿Qué? ¿Puedo recuperar que tienes otro punto batido? Sí. Busqué el punto medio entre los dos puntos de traza. A partir de ese punto medio hice el arco capaz, donde la recta del eje Z, que pasa por O en el espacio, este va a ser el rayo de abatimiento perpendicular al eje, me va a dar aquí el abatimiento del origen, que lo vamos a llamar origen. ¿Por qué? Pues estamos diciendo que ese punto está acá en el arco capaz. ¿Okay? O sea, yo voy a decir, aquí está O, esto es X' y este es Y'. ¿Okay? Este es el rayo de abatimiento y la distancia que hay desde acá hasta acá, que aquí está deformada, aquí se ve en verdadero tamaño. Y la de acá que está deformada, aquí se ve en verdadero tamaño. ¿Qué pasa? Que como en X' puedo medir en verdadero tamaño, mido la X de A, la medí aquí. Esto es X de A. El vuelo de A lo medí acá.
nuevamente ese rayo de abatimiento. Donde corta el eje X pasa una paralela a Y. Donde corta el eje Y pasa una paralela a X. ¿Okay? ¿Se cuenta? Esta recta que está acá es paralela al eje X. Esta recta que está acá es paralela al eje Y. Donde se cortan, vamos a tener la referencia horizontal de A. Por donde está la referencia horizontal de A, pasamos una línea paralela a Z. ¿Qué hago para medir en Z? Necesito otro abatimiento. Pero ese abatimiento va a ser el del plano XZ o el del plano YZ. Cualquiera de los dos me sirve. Y el procedimiento es igual, solamente que si voy a abatir XZ, utilizo la traza frontal del axonométrico como eje de abatimiento. Y si voy a abatir YZ, utilizo la lateral. Vamos a suponer que utilizo la recta frontal. Busco el punto medio de la traza lateral. Con ese punto medio hacemos algo capaz. Eso es algo capaz, son muy claritos. El rayo de abatimiento del origen viene hacia acá, pero como este es otro abatimiento, le llamamos O segunda. Como este punto es del eje Z y está en el eje de abatimiento, aquí está Z segunda, y aunque no hace falta, formando 90 grados aquí está el X segunda. Este normalmente no se dibuja. En ocasiones empezamos abatiendo por aquí, o empezamos abatiendo por acá y no abatimos nada horizontal. Lo que pasa es que lo más común es que hagamos siempre el abatimiento horizontal. ¿Por qué? Porque al igual que en oblicua, la referencia horizontal es obligatoria. Dense cuenta que volver a medir en X no es necesario, sino que yo voy a medir estos 5 por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y el rayo de abatimiento ahora es esta recta paralela a Y. Pasamos la paralela a Y. Y toda esta distancia que va desde aquí hasta acá es la proyección que se deformó de la cota de A que la medimos aquí en verdadero tamaño. Entonces voy a tratar la distancia completa desde acá, la traemos para acá y esto me da A en el espacio. Oye, proyectar un punto aquí es trabajoso, ciertamente. Entonces necesitamos poder hacer esto con mucha rapidez. ¿Ok? Yo les voy a dejar en el Facebook solamente un ejercicio muy sencillo de representar puntos y rectas después de la clase de web. ¿Okay? Porque yo quiero hoy, la clase la quería hacer igual cortita, a pesar de que llegué un poco tarde, la quería hacer corta porque esto hay que asimilarlo con calmita. ¿Okay? Una vez que tenemos un punto, representar rectas igual que lo obligo. Referencia horizontal con referencia horizontal, espacial con espacial. Una vez que tenemos rectas, representar un plano allá atrás. ¿Cómo se halla la traza? Exactamente igual. ¿Cómo se halla la pertenencia del punto? Exactamente igual. ¿Cómo se hace paralelismo? Exactamente igual. ¿Cómo se hace intersección? Exactamente igual. Es decir, en la clase del jueves vamos a ir muy rápido. ¿Por qué? Porque si esto que está acá es el sistema de representación, ahora imagínense que esto que yo hice aquí lo hice muy perfectamente y que estos ángulos todos son 120 grados. Es decir, estamos en el caso de una isometría. Cuando estamos en una isometría, cuando dibujamos acá, resulta que esta recta acá, que es la traza horizontal, este tamaño y este tamaño son iguales. Cuando hacemos el arco capaz,
triángulo que se forma aquí es un triángulo isorrectángulo, es decir, es un triángulo igualito a su escuadra. Este lado mide lo mismo que este. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando yo mido aquí una magnitud y la mido acá, la misma magnitud, y hago lo llevo a proyección, esta magnitud de acá quedó en este tamaño. Pero como esta también estaba igual, acá y acá, los dos ejes se deformaron iguales. ¿Y qué pasa? Que como este ángulo que queda aquí arriba también es 120 grados, cuando veamos esta magnitud contra esta, ¿eh? Vamos a ver otra vez que este tamaño y este también son iguales, y que el otro triángulo que está aquí también es isorrectángulo. Entonces, usualmente, en isometría yo no hago el otro batimiento, sino que decimos directamente que el eje Z se deforma exactamente igual que el eje X y que el eje Y. En una isometría, los ejes X, Y y Z se deforman igual. Y eso nos permite hacer cosas como la siguiente. Si quiero representar ese punto 4, 3, 5, mido 1, 2, 3, 4, llego hasta acá, paso a la paralela Y, 1, 2, 3, luego hasta acá, paso a la paralela X, consigo A en referencia, y mido los 5 en X o en Y, en el que me dé la gana. Por ejemplo, medí los 5 aquí, y ahora esta magnitud es la que voy a llevar. Como no me alcanza la mano, lo voy a llevar en dos partes. ¿Okay? Pero mido la cota en cualquier eje, en el X o en el Y, en el que me dé la gana. ¿Por qué? Porque en una isometría todos los ejes se deforman igual. De hecho, por eso el término iso que es igual. Y metría que es medir, ¿ok? Se miden igual. Si tuviera otro punto, pongamos el otro punto es de X1 y de vuelo 6, y de cota menos 1, el lado lo estoy dejando igual que acá, 4, 3, 5, pero el B es de 1, 6, menos 1. Y esos dos puntos forman la recta R, unimos B con A en horizontal, y eso es R horizontal, B con A en el espacio, y eso es R en el espacio. Cuando queremos conseguir puntos en esa recta, los procedimientos se hacen semejantes a los de oblicua. Si en oblicua queremos conseguir un punto con una X dada, nosotros medíamos la X, supongamos que la X es 5. Si la X es 5, pasamos por aquí una paralela Y, y donde conseguimos el punto X de C igual a 5, entonces con ese 5, con esta recta paralela Y, esta C horizontal, subimos y conseguimos C en el espacio. Si es el vuelo, por ejemplo, vuelo igual a 4, vuelo de D igual a 4, entonces por aquí tenemos 3, 4. Por aquí está D. En horizontal, subimos y conseguimos D en el espacio.
paso. Y si es cota de E igual a 2, cota de B igual a 3, este es el valor de 3 en verdadero tamaño, este es el valor de 3 en proyección, en Z3 se va a ver exactamente igual. Entonces nosotros por cualquier sitio medíamos esos 3 y al igual que en oblicua pasábamos una paralela a la referencia horizontal, que es una línea de cota constante, paralela a la referencia horizontal, y donde me cortaba R en el espacio, tenemos C en el espacio, C horizontal. Y si eso es así, al igual que en oblicua frontal, si tenemos una recta M cuya proyección después de buscar los datos está así, el punto de cota 0 de la recta M es donde M en el espacio se corta con M horizontal, y eso es la traza horizontal de M. ¿Cómo conseguimos la traza frontal? Veíamos la referencia horizontal en corte con X, decíamos esto es frontal de la recta M en horizontal, una paralela Z, y conseguíamos la frontal en el espacio de la recta M. Y para las laterales, veíamos donde M cortaba Y, y decíamos traza lateral en horizontal de la recta M, y con una paralela Z cortamos la espacial y tenemos lateral de M en el espacio. Dense cuenta que las trazas y las pertenencias de punto de una recta se trabaja exactamente igual que con oblicua. Eso nos va a dar un montón de ventajas cuando vemos un sistema de proyección como el oblicua frontal y después vemos inmediatamente el fundamento. Repito, todos los procedimientos, a excepción de perpendicularidad, se van a trabajar exactamente igual. Ustedes han estado estudiando bastante la parte de oblicua frontal. Cuando la semana que viene hagamos la práctica de axonométrica, no debería sorprendernos. Además, muy probablemente, para que la práctica tenga cierto aire del examen, la práctica va a ser una figura con una sección plana. Normalmente va a ser una figura sencilla. ¿Ok? Entonces, bien pendientes de eso. En la clase que viene vamos a comentar un poquito sobre bimetría. En la bimetría, los ejes se deforman igual. Los dos ejes que se deforman igual son los que comparten el ángulo que es distinto. Es decir, cuando W es el ángulo distinto, X y Y se deforman igual. Cuando U es el ángulo distinto, Y y Z se deforman igual. Y cuando V es el ángulo distinto, X y Y se deforman igual. El eje que falta siempre se consigue por la bisectriz. Este eje Z es la bisectriz de este ángulo. Este eje Y es la bisectriz del ángulo opuesto al ángulo. Y esta es la bisectriz de este ángulo. Y ustedes deberían saber hacer bisectriz. ¿Preguntas hasta aquí? Mañana, práctica tipo examen.